Continuamos con La Noche. Si en algo están de acuerdo los poderes legislativo y judicial de Colombia es en que la justicia debe ser reformada. A esa conclusión han llegado las mayorías en el país suramericano tras los recientes escándalos de corrupción que pusieron en el ojo del huracán al sistema judicial. Para hacerle frente a la crisis, el presidente Juan Manuel Santos propuso una reforma al equilibrio de poderes que actualmente se debate en el Congreso y que incluye, entre otras reformas, la eliminación de la reelección presidencial y severas reformas a la rama judicial. Sin embargo, para el fiscal general, para los magistrados y para los jueces, esa no es la salida a la crisis. Consideran que el proyecto tiene vicios en su procedimiento y, según ellos, es improvisado. La alternativa que proponen tiene nombre propio. Esta comisión propone la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter limitado a los temas de justicia. La petición de convocar a una asamblea constituyente incluye que se archive por parte del Congreso el proyecto de reforma al equilibrio de poderes. Al considerar que durante los debates se han presentado graves vicios en su procedimiento y además porque dicho proyecto resulta inconveniente para el país. Un punto del documento es el que más genera controversia, aquel que indica que desmovilizados del grupo terrorista de las FARC podrían participar en la comisión que se encargaría de modificar la forma en la que se dicta la justicia en Colombia. Ahora resulta que a las FARC se le suman las altas cortes a pedir constituyente. No, señor, este Congreso con todos sus defectos está viendo los debates. Hay quienes advierten que no es viable una constituyente ahora y menos para reformar solo una parte del Estado. Es necesario, vamos a convocar a los jefes de los otros partidos políticos para buscar salidas, pero salidas institucionales. Incluso para el propio ministro de Justicia convocar a una asamblea constituyente es un salto al vacío. Por más que se quieran limitar los temas en materia de justicia, en la práctica no van a tener un freno. El presidente Juan Manuel Santos salió en defensa de su reforma que se discute en el Congreso y pidió a sus ministros entablar de inmediato un diálogo entre las Cortes y el Congreso de la República para superar la polémica. Les he dado instrucciones a los ministros de Justicia, del Interior y de la Presidencia para que se sienten con las Cortes y promuevan un diálogo entre ellas y el Congreso y analicen y adopten o se corrijan los puntos sobre los cuales todavía hay dudas o vacíos. Senadora Claudia López, en Bogotá, Colombia. Continuamos en este programa La Noche. Senadora, es evidente que hay una gran confusión en el país frente a lo que ha sucedido, la propuesta, la reacción que ha tenido en el Congreso, lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. ¿Quién cree usted que saca provecho de todo esto que está sucediendo? Los que tienen poder e impunidad. La verdad es que yo creo que la prueba de que esta reforma de equilibrio de poderes es acertada es que le está pisando los callos a los poderosos y a los que tienen impunidad. Al presidente Uribe, al uribismo no le gusta porque elimina la reelección presidencial. Yo creo que eso es bueno. La reelección presidencial se prestó para abusos tanto de Uribe como de Santos, que fueron los dos que lograron usarlas. Ambos con mermelada, compraron votos, hay gente condenada. Fue una desgracia y una concentración de poder indeseable que en buena hora se está eliminando. Pero claramente al uribismo, que tiene la ilusión de volver a ver a Uribe de presidente, no le gusta que se elimine la reelección presidencial. Y a los aforados que tienen impunidad no les gusta porque se les acaba la impunidad y va a haber un juzgamiento en derecho y con garantías que los ponga en control como cualquier otro servidor público. De manera que si los poderosos se están quejando es porque la reforma de equilibrio de poderes está acertando. Magistrado, ¿cuál es su opinión? ¿A quién le conviene este enfrentamiento institucional tan fuerte en este momento entre el legislativo y el Poder Judicial? Previo a eso, Jefferson, dos cositas, ya que está nuestra senadora ya acompañándonos, y el doctor Carlos Holmes y toda la comunidad colombiana e internacional. Mire, esto es una situación muy sencilla. Primero que todo, en mi caso particular, yo siempre he dicho, si hay una reforma seria, un tribunal de aforados que realmente lo amerite, y así sea que me deba retirar, con mucho gusto lo haré por el bien del país, téngalo por la plena seguridad. Pero mire, el tema central de hoy, llámese Asamblea Nacional Constituyente, repito, limitada a la justicia, dejémosla de lado.
Entonces hagamos una ley estatutaria de reforma a la justicia en forma integral. ¿Por qué? Porque yo avisoro, como colombiano que soy, y que la gran mayoría de colombianos, de que se viene el proceso de paz. ¿Por qué no hablamos nosotros de reformar la justicia en un sentido más amplio? Por ejemplo, si hablamos de las BACRIM, en vez de 30 jueces, ¿por qué no hablamos de crear muchos más jueces, muchos más magistrados, acceso a la justicia? Me parece que son temas que tenemos que entrar, digamos, a replantearlos en una reforma que realmente convenza a todos los colombianos. Magistrado, pero ¿por qué haber incluido las FARC en esta petición que hacían ellos, hacen ustedes? ¿Qué tiene que ver las FARC en este momento con esa reforma a la justicia que ustedes creen que se debe hacer a través de una asamblea constitucional? ¿Cómo entregarle ese derecho a unas personas que han asesinado durante el último medio siglo? Insisto con lo que dije yo, señor Alcalde, qué pena contigo. Desmárquenos, por favor, de una propuesta que nació el señor Fiscal General de la Nación, que como magistrados y abogados... Ese punto no lo respaldan. Bueno, entonces, digamos, esa propuesta se lanzó ayer, la estudiamos y la consideramos viable. Lo que le quiero decir a usted y a todos los que en estos momentos nos escuchan y nos ven, es que es una propuesta que se estudió. Repito, es una alternativa que se tiene en el caso de que se llegue a hundir la reforma a la justicia. Pero por fortuna la senadora acaba de decirnos de que la reforma a la justicia no se va a caer y que va a continuar. Entonces, es una alternativa que se está explorando como una ley estatutaria. Pero lo que le quiero decir es que frente a un proceso de paz necesitamos lo del posconflicto, la justicia transicional, Jefferson, que tanto el país reclama. Eso sin justicia habría impunidad total. Magistrado, sí. Brevemente, ¿usted apoya o no apoya que hayan desmovilizados de las FARC en esa eventual asamblea constituyente? Hombre, habría que ser no solamente son las FARC. Hay que ¿Pero tener lo apoya o no? Escúchame, las FARC, el ELN, el grupo. Si es un proceso serio, hay desmovilizados, bienvenidos sean. Yo no le veo ningún inconveniente a eso. Señor Holmes Trujillo, ¿cuál es su opinión? Yo no estoy de acuerdo con la participación de las FARC en una Asamblea Nacional Constituyente limitada a reformar la justicia en este momento. Por eso he insistido en que el proceso hay que mirarlo de manera separada. Una cosa es la necesidad urgente que debe resolverse en forma inmediata, que es un reclamo nacional de reformar integralmente la justicia, y otra cosa es lo que eventualmente suceda en La Habana. Y lo claro es que el famoso proyecto mal llamado de equilibrio de poderes, que no equilibra nada, toca unos temas que tienen que ver con la justicia, pero no son la reforma integral a la justicia, que es aquello por lo cual se debe hacer un gran esfuerzo. Y déjeme decir lo siguiente. Un punto, antes de que siga. Y en lo que tiene que ver con que le entreguemos ese derecho a las FARC de hacer ese diseño institucional a través de una asamblea constitucional, ellos se merecen tanto en ese momento. No. Si yo he sido enemigo de la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de los eventuales acuerdos a los cuales se llegue, y he hecho propuestas alternativas para que sean estudiadas. Es decir, soy de la idea de que en lo que tiene que ver con la refrendación popular de los acuerdos, bien vale la pena pensar en un mecanismo de participación nuevo, producto de un gran acuerdo político y de Estado, porque los que hoy tenemos no son idóneos o por su naturaleza o por dificultades prácticas para su aplicación. Senadora Claudia López, ¿cuál es su opinión frente a este punto? Sé que ya tiene que irse, nos está dando unos cuantos minutos más. ¿Deben ser las FARC los encargados de hacer ese diseño institucional, participar de esa asamblea constituyente? Porque es un tema que ya se está ambientando. Por supuesto que no, Jefferson. Yo es que no puedo salir de mi sorpresa como ciudadana y como senadora, que los magistrados y el fiscal prefieran sentarse con las FARC y con ELN, en vez de con la ciudadanía y el Congreso hacer las reformas que la justicia necesita. Me parece francamente insólito. En un país donde el fiscal general debe estar persiguiendo a los guerrilleros, lo que estás haciéndoles llamado a que se sienten de tú a tú a reformar la justicia. Qué cosa tan lamentable, tan insólita, qué despropósito. Por supuesto, el país no va a dar semejante paso al vacío y equivocado. Acá está el Congreso, que tiene participación de todos los sectores políticos, desde el uribismo en la extrema derecha hasta el polo democrático en una izquierda mucho más radical, tomando las decisiones que el país necesita en materia de justicia o en materia política. No vamos a acabar todas las instituciones porque al fiscal se le ocurrió una tarde con algunos magistrados que es mejor sentarse con las FARC a reformar la justicia que con el Congreso de la República. Senadora Claudia López, le agradezco que nos haya acompañado. Sé que tiene una agenda muy apretada, pero ha estado con nosotros la gran parte del programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Antes de irme a comerciales, quiero escuchar la opinión del magistrado Wilson Ruiz Orejuela, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Usted ya me ha hecho énfasis que fue una propuesta que les hizo el fiscal, pero si se lo pregunto hoy, ¿usted qué opinaría de que estas personas tuvieran ese derecho, magistrado? ¿Merecen tanto en este momento? Mire, yo siempre hoy venía leyendo algo porque estaba en comisión y definitivamente después de una guerra debe venir la paz necesariamente. A mí me parece que uno como colombiano debe contribuir a ello. Entonces me parece que, repito, esto es una alternativa que se puede manejar. Esperemos finalmente cómo transcurre esto y si no la ley estatutaria de administración de justicia. Repito, lo central es la reforma a la justicia, pero si eventualmente, repito, se llegara a dar y realmente las condiciones están dadas, ¿por qué no se puede uno sentar con estas personas para ver qué es lo mejor para el país? La paz es lo que todo el mundo anhelamos y bienvenida sea. ¿Una contribución sería permitir a las FARC que se sienten en esa Asamblea Constitucional? Hombre, hay que esperar, lo que expliqué al comienzo, que el Congreso de la República, Senado y Cámara pero saquen es que ayer apareció Sí. en este comunicado de ustedes. Sí, escúchame, que es que necesito como aclarar las ideas. Si sale la ley ordinaria que te hablaba hace un momento, en esa ley ordinaria donde van a estar, digamos, los puntos centrales de la constituyente. De modo que inicialmente tendría que hacer el debate necesariamente en el Congreso para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El debate hay que darlo, si eso se da. Pero repito, lo importante de esto es la reforma a la justicia como ley estatutaria para prepararnos para el posconflicto, que yo lo veo venir por los eventuales acuerdos de paz que se van a suscribir. Magistrado, pero entregarle ese derecho a unas personas que han asesinado durante más de medio siglo, entregarles ese derecho de hacer las leyes de quienes hemos estado dentro de la legalidad, ¿a usted le parece bien? A mí, la verdad, en un momento determinado, pueda que no. Pero repito, hay que ver qué es lo que está pensando el legislativo dentro de esta ley ordinaria. Esperemos a ver que el debate se dé. Repito, es una alternativa que se nos puede dar, pero ya lo dan con todo respeto como algo cierto cuando es una propuesta que hacemos. Llámese constituyente o llámese reforma a la justicia, debe ser integral para que finalmente sea el pueblo colombiano el que se beneficie. Estamos con el magistrado Wilson Ruiz, él es presidente del Consejo Superior de la Judicatura, uno de los protagonistas de la noticia. También me acompaña el candidato a la vicepresidencia de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en este debate. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.